¿Qué pasa, Gru? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada decirte que este es un vídeo respondiendo a comentarios a suscriptores. Entonces, si tienes dudas, preguntas o quieres poner algún comentario para que responda en un futuro vídeo, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, comenzamos. El primer comentario es de Andrés Podadera y dice: para intentar aclarar en mi cabeza el concepto de metodología. Está haciendo referencia a un vídeo que hice sobre metodologías de CSS que te dejaré aquí arriba y abajo en la descripción. Pero dice, suponiendo que tenemos lo básico de una web en HTML y CSS, ¿yo podría escribir el código HTML sin utilizar ninguna metodología y sin siquiera implementar CSS? ¿Es cuando aplicamos esa metodología me obliga a modificar el archivo HTML? Sí. Es decir, nosotros podemos comenzar a escribir un código de un proyecto, por ejemplo, pues con nuestro HTML y con nuestro CSS. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de una metodología, estamos hablando de una sintaxis que se va a aplicar dentro del propio HTML para saber cómo nombrar las clases de CSS. Entonces, al final, una metodología, por supuesto, nos afecta, en este caso, a la maquetación, a cómo escribimos en HTML. Esto también significa o también nos afecta en otros campos. Por ejemplo, en el caso de que quieras utilizar una metodología como Suite CSS, pues utilizarlo a la ligera no tiene mucho sentido. O por ejemplo, si quiero aplicar BEM y lo quiero aplicar a la ligera, pues tampoco tiene mucho sentido. Como bien comento en el vídeo, una de las cosas es que cada metodología está orientada a una cosa diferente. Por ejemplo, Suite CSS está muy orientado a frameworks. Digamos que es una metodología muy fácil para utilizar en el caso de React.js, ¿de acuerdo? Entonces, pero en cambio la metodología BEM, por ejemplo, se podría aplicar mucho más a Angular o a cualquier, digamos, proyecto más sencillo, aunque también Suite CSS se puede aplicar a un proyecto sencillo. En resumen, por supuesto, aplicar una metodología de CSS, y ya no hablamos de una arquitectura, por supuesto que afecta a la forma de maquetar, es decir, que nos va a afectar al HTML que estamos aplicando. La segunda pregunta que dice es: ¿la metodología se aplica en el HTML para que el código CSS sea más entendible, legible, modular, etc.? Efectivamente. Es decir, al final tenemos que pensar que nosotros definimos las clases en HTML y después le aplicamos el estilo en CSS. La idea es tener unas reglas dentro de HTML, entre comillas, para que después nuestro CSS, por supuesto, sea más legible, entendible, modular, etcétera, etcétera. Realmente uno de los cambios que normalmente se suelen aplicar cuando estamos hablando de HTML y de CSS es que si nuestro CSS, es decir, si nuestras clases de CSS están bien colocadas y están bien organizadas con unas buenas reglas, como cuento en el vídeo que te he comentado antes, es importante que tengamos en cuenta que eso va a afectar siempre directamente a si después el cliente quiere un módulo que sea igual en la página web. Nos va a afectar después al propio HTML que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, es esencial comprender muy bien HTML, CSS y practicarlo muy a fuego. Precisamente por esto, porque después cuando veamos otros frameworks, por ejemplo Angular, React, o cuando apliquemos ciertos proyectos, nos daremos cuenta que nos van a obligar a utilizar una serie de reglas. Por lo tanto, hacer un HTML freestyle y un CSS freestyle no tiene mucho sentido, o puede tener sentido si lo aprendes así de primeras y rápido, pero lo ideal es que siempre tengas en cuenta tanto la metodología como la arquitectura como los posibles tipos de proyecto, que por cierto, en cada tipo de proyecto ya los he contado previamente y te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Vamos a seguir y vamos a ver el siguiente comentario, que en este caso lo dice Tres Esteban. Dice: estaría bien si, por ejemplo, todos los temas a nivel de estudio, estamos ahora hablando de estudiar programación y de la forma de practicar y la forma de estudiar, ¿de acuerdo? En el caso de que lo hagas de forma autodidacta. Y estaría bien si, por ejemplo, todos los temas que vi de lunes a viernes los podría poner en práctica con varios ejercicios que me inventé en el fin de semana. La realidad es que, a ver, está bien que lo practiques. El problema es que tú te inventes los ejercicios. Ese es el principal problema, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos autoestudio. Y es que, por ejemplo, yo llevo ya 10 años siendo profesor y todos los ejercicios, desde el primer ejercicio de HTML hasta el último ejercicio de frameworks, están enlazados. Es decir, todos los ejercicios tienen una razón de por qué hacerlo. A lo mejor hay una estructura que me interesa, precisamente porque esa estructura te va a permitir, desde el comienzo hasta el final,
tener un hilo conductor. Es al final lo que se denomina un temario. Esto es algo que normalmente pues no se suele hacer cuando estamos hablando, en este caso, de autoestudio. Es decir, cuando nosotros autoestudiamos a lo loco desde cualquier lugar y sin una calidad de formación importante, simplemente la gente te cuenta, esto es todo HTML, esto es todo CSS, esto es todo JavaScript. Y la realidad es que esa no es una forma... Es una forma de aprender, pero no es la mejor forma, porque precisamente no existe un hilo conductor entre todo lo que existe. Es como si yo, por ejemplo, quiero estudiar inglés y digo, me voy a estudiar todos los verbos, ahora me voy a estudiar todos los prefijos, ahora me voy a estudiar todas las palabras de naturaleza. No tiene sentido hacer eso. Lo que tiene sentido es estudiar cómo se compone primero una frase y después, dependiendo en cada situación, cómo se escribe la frase y cómo se dice la frase al completo. Es decir, ten en cuenta que es muy importante, sobre todo, que no te inventes los ejercicios. Busca ejercicios. Ese es el primer punto clave. Ahora, con respecto a la pregunta que me dices de ¿estaría bien si, por ejemplo, todos los temas que he visto los podría poner de lunes a viernes, los puedo poner en el fin de semana? Sí, pero ten cuidado. Es decir, lo ideal no es practicarlo todo en un fin de semana. Lo ideal siempre es, como ya conté en un vídeo que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción, es el tema de, primero, tú tienes que verte una clase y tienes que asimilar muy bien la teoría de esa clase, el concepto de por qué esa clase. Yo, por ejemplo, como ya comentaba en el vídeo que te acabo de recomendar, primero veo la clase en 1x5, después o incluso en 2. Depende de la rapidez con el cual me lo expliquen. Después me lo vuelvo a ver otra vez porque ya sé qué me van a contar. Y después vuelvo a volver a verlo de nuevo asentando y escribiendo código, pausando y reproduciendo. Es decir, después de todo eso, simplemente para ver un vídeo, lo que hago después es practicarlo. Entonces, ten en cuenta que no te tienes que inventar los ejercicios, sino que primero tienes que repetir lo que se ha visto en la clase teórica hasta que te lo sepas de memoria. Y después tienes que buscar ejercicios que lo que hagan sea precisamente trabajar todo eso que tú has estado viendo. Ten en cuenta también lo que he comentado previamente. Todos los ejercicios deben de tener un hilo conductor. Es lo que habitualmente se llama una formación, un temario. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de un temario hablamos de cosas sueltas, pero cuando hablamos de una formación hablamos de que todo ese temario está enlazado y está combinado para que aprendas de una manera mucho más rápida y además con buenas bases. El siguiente comentario en este caso viene por parte de Miguel Ángel y dice: estudiar tanto y saber por las puras, es decir, HTML y CSS, porque Wix y GoDaddy se llevan todos los clientes. Entiendo en este comentario que lo que está diciendo es, hay que ver que tenemos que estudiar un montón y después la gente lo que hace, Wix y GoDaddy se llevan todos los clientes. Esto para nada es así. De hecho, suele ocurrir muchas veces también, no con Wix y GoDaddy, sino también aparece mucho con WordPress. ¿Para qué voy a aprender WordPress? O sea, ¿para qué voy a aprender HTML y CSS si WordPress me hace la página? Entonces, para esta pregunta lo que voy a hacer es responder con un montón de información. Por ejemplo, imagínate que tú coges un WordPress y ahora a ese WordPress lo que le quieres hacer es le aplicas una plantilla. Te compras una plantilla por 60 euros y se la aplicas. Y esa página tarda en cargar 3-4 segundos. Bueno, 3-4 segundos tampoco es mucho. En cambio, a partir del segundo 2 ya estás perdiendo como mínimo un 20% de las ventas. Eso significa que de cada 100 personas que entren o de cada 100 usuarios que entren en tu página web, pues seguramente el 20% de ellos no vaya a gastar dinero en tu web. Lo que significa que si, por ejemplo, normalmente digamos que entran 100 personas, pues hay 20 que no compran. Hablemos en números. Vamos a suponer que tienes un producto de 100 euros y entran, por ejemplo, 100 personas. Técnicamente vas a ganar, suponiendo que lo compren a fuego, que obviamente esto no pasa, pero suponiendo que todo el mundo lo compra, pues 100 de 100, en este caso nos dan 10.000. Bueno, pues de esos 10.000 quítales el 20% que se han ido de tu web por cuánto ha tardado en cargar. Así que de esos 10.000, échale que hay unos 2.000 euros que acabas de perder simplemente porque tu web tarda en cargar lento. ¿Qué significa? Que entonces vas a tener que aplicarle optimizaciones a nivel de código y como no sepas código, estás perdido. Por otro caso, si por ejemplo utilizas servicios como Wix, por ejemplo, que tiene su propio gestor, ¿no? Digamos que podría ser una competencia de WordPress más o menos, pero digamos que tiene su propio gestor para crearte la web en Wix, al final después vas a necesitar más. Y
teniendo en cuenta todo esto, el problema que vas a tener es que vas a tener que optimizar después tu página web para qué tal. Y entonces ahí Wix es donde ya se acaba. Además, hay que tener en cuenta otra parte esencial, y es que todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando con un campo muy pequeñito. Hay un campo súper amplio, muchos campos a la hora de programar, por ejemplo, páginas web o aplicaciones. Por ejemplo, una marca, y me lo invento, Coca-Cola, necesita los banners para colocar en las web. También, por supuesto, una marca como, Audi, necesita hacer landing pages precisamente para que la gente que entre desde esa landing page después vaya a consumir su producto, vaya a comprar, por ejemplo, su producto. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que todas las webs necesitan optimizaciones y también debemos de tener en cuenta que cada aplicación funciona de una manera diferente. No es lo mismo una aplicación para un móvil como iOS, como Android, que además van a necesitar optimizaciones diferentes dependiendo del framework que utilicemos. Además de todo eso, no solo tenemos newsletter, que es otra de las opciones, landing pages, además tenemos páginas web, tenemos aplicaciones internas de empresas que se crean a mano con ciertas tecnologías, por ejemplo PHP y MySQL. Es decir, que aprender de forma pura los lenguajes es la única forma a día de hoy de poder entrar a trabajar en empresas, porque las empresas no utilizan Wix y las empresas no utilizan gestores ya creados. Tal vez, si entras en una consultora, pues a lo mejor las webs de los clientes, algunas de ellas las montan con WordPress, pero después siempre tiene que haber un programador o una programadora que edite ese código para adaptarlo precisamente a justo lo que quiere el cliente. Por lo tanto, va a ser obligatorio siempre aprender los lenguajes desde cero. De todas formas, si quieres saber mucho más sobre todos los tipos de proyectos que trabajamos los desarrolladores web, te dejo por aquí arriba un enlace y abajo en la descripción que te garantizo que no te va a dejar indiferente y te voy a contar todo, qué tecnologías, qué tipos de proyectos tiene cada uno, en este caso, de los programadores, ¿vale? O que trabajamos los programadores. Además, debemos de tener en cuenta, como bien dijo Midu en un tweet una vez, y es que precisamente un programador no está 8 horas programando diariamente, sino que muchas veces revisa el código, habla con tus superiores, habla con el equipo, es decir, que un programador al uso después no solo está programando como tal, sino que también está haciendo otras tareas. Pasamos al siguiente comentario y en este caso el comentario es de Angie y dice: Bro, ¿a qué edad empezaste a programar? Pues empecé a programar más o menos a los 14, 15 por hobby y a los 16 empecé también con Photoshop, más o menos, por ahí fue. Pero bueno, sin más, simplemente por probar. Dark Knight nos dice: por favor, contéstame a una duda. Cuando tenga mi título de carrera, ¿voy a tener siempre empleo y un buen salario? ¿O va a haber a veces que no tenga empleo o el salario bajo? Yo quiero ser un ingeniero de software. La primera respuesta hacia esto es: si quieres ser un ingeniero de software, estudia para ser ingeniero de software. Punto. Ahora, partiendo de esta base, cuando tenga mi título de mi carrera, ¿voy a tener siempre trabajo y siempre buen sueldo? No. Es decir, tener un título no te asegura absolutamente nada. Si tú tienes un título de una carrera de ingeniería pero no tienes ningún trabajo, no sabes programar, no sabes aplicar la lógica, pues no te va a servir absolutamente de nada. Es decir, que tener un título no te asegura nada, asegura que técnicamente tienes unos conocimientos, en este caso medios o unos conocimientos básicos para poder ejercer tu trabajo, o conocimientos avanzados si después te metes en un máster, pero la realidad es que un título no te asegura nada, ningún tipo de título. Técnicamente y obviamente vas a tener una ventaja con respecto a alguien que no tenga título de primeras, porque quien no tenga título no habrá estudiado lo mismo que tú. Pero esto no implica que siempre vayas a tener un buen salario y que siempre vayas a tener trabajo. Hay un montón de gente a día de hoy que ha estudiado su carrera y no está trabajando de lo suyo, o está cambiando desde lo que estudió a lo que realmente está trabajando porque no hay empleo de lo suyo. Por lo tanto, ten en cuenta que tener un título no te va a asegurar en ningún momento que siempre tengas trabajo y, por supuesto, que tengas buen sueldo. Eso sobre todo va a depender del campo donde te metas, de la empresa donde estés, del sector, por ejemplo, del país o de la ciudad donde te encuentres. Es decir, hay un montón de variantes. Por lo tanto, si quieres ser ingeniero o ingeniera de software, estudia para ser ingeniero o ingeniera de software. Ahora, que tener un título, recuerda que no siempre va a significar que tengas trabajo o que vayas a tener siempre un buen empleo.
Ya te digo, si no practicas, no te va a servir de nada. Y si no sabes aplicar todo lo que has estudiado, pues no vas a poder entrar en ninguna parte, básicamente. Y ahora vendría el último, si mal no me equivoco, donde Henry Núñez dice: hola, Eduardo. Eduardo no, Edu, por favor, que Eduardo suena señor mayor. Estaba viendo opciones y quería preguntarte, ¿es recomendable comprar un hosting y dominio? ¿O puedo comprar el dominio por un lado y usar un hosting gratuito como el de Firebase? Gracias de antemano. Bien, antes de nada debemos de tener en cuenta que normalmente cuando nosotros hablamos de subir nuestra página web a internet, conceptos que ya he ido trabajando también en este vídeo de aquí de subir por FTP, que te dejo ahí arriba y abajo en la descripción, pero normalmente debemos de comprar un dominio, digamos comprar un dominio y aparte un hosting. La primera recomendación es que si tenemos que comprar dominio y hosting, mi recomendación es que lo intentes hacer todo en el mismo lugar. Es decir, ¿se puede comprar un dominio por un lado en un servicio y un hosting por otro? Sí, se puede. ¿Hay algún tipo de problema? No. Seguramente tengas que configurar ciertas cosas, ya sea una redirección, que no es la mejor opción, o redirigir mediante DNS del dominio al propio hosting, ¿ok? Ese es el primer punto. Ahora, yo te recomendaría que si Firebase te da de alguna forma la opción de comprar el dominio directamente con ellos, lo hagas. ¿Por qué? Muchas veces buscamos qué es lo más barato y es decir, el dominio más barato con el hosting más barato. Y cuanto más organizadito lo tengas todo, mejor, porque si no, más configuraciones vas a tener, más problemas vas a poder tener, etcétera, etcétera. Mi recomendación es, si lo puedes comprar todo en el mismo lugar, mejor. Si quieres utilizar un hosting gratuito como el de Firebase y después enlazarlo con un dominio, aparte en otro servicio, puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recuerda que si estás programando tu proyecto o estás no solo programando tu proyecto, sino aparte estás programando tu propio portfolio, imagínate, trabajas tu portfolio en React o en Angular o en HTML, CSS y JavaScript. Lo subes a Git y lo conectas con Vercel o lo conectas con Heroku o lo conectas con Netlify. Bueno, pues por ejemplo Netlify te da la opción de comprar el dominio. Yo personalmente te recomendaría, súbelo a Netlify y compra el dominio en Netlify. ¿Que después lo quieres comprar en otro lugar porque te sale más barato? Ok, ahora tened en cuenta que normalmente los dominios al principio suelen ser más baratos, rollo 1 euro el primer año, y después te empiezan a cobrar de 10 a 15 euros más o menos al año solo por el dominio. Estoy poniendo unos precios muy randoms, habría, o sea, más o menos estándar, por así llamarlo, no randoms. Y sí que te recomendaría que por supuesto lo revises y revises todos los lugares que existen o la gran mayoría, los más conocidos para comprar hostings y dominios. ¿Ok? Entonces, en principio, eso han sido todas las dudas y todos los comentarios que me habéis ido dejando a lo largo de un montón de vídeos. Te recomiendo que si tienes más dudas, si quieres que haga una segunda parte respondiendo a una pregunta en concreto, déjamelo abajo de este vídeo en la descripción. Y mientras, puedes hacer clic aquí en mi cara para suscribirte, por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí te aparecerá una lista de reproducción bastante interesante. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.